Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto de estar de vuelta en contacto, llegando a todos sus hogares. Y, hoy estamos con la presencia de una profesional de primer nivel, la querida profesora Mirta Graciela Villagra Ferreira. Profe, Un gusto. bienvenida. Muchas gracias. Hoy tenemos otro temazo gigantesco que vamos a estar compartiendo con ustedes. Todo lo referente al comercio electrónico, ¿verdad? Y la inteligencia artificial. Entonces, en líneas generales, ahora para arrancar, quería presentarle a la profesora. Ella es colega, amiga, colega y amiga. Entonces, bueno, doctora en educación por la Universidad del Norte del Paraguay, magíster en ciencias de la información con énfasis en tecnología y sociedad, licenciada en análisis de sistemas y programadora de computadoras por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria superior en la Universidad Cono Sur de las Américas. También encargada de los sistemas de gestión de la información de la Universidad Nacional de Asunción, en el Centro Nacional de Computación, sistemas de bibliotecas, encuestas y revistas científicas. Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del Norte, ¿verdad? Docente de la Universidad Jesuítica del Paraguay. Y y una experiencia enorme, profe. Sí, así seguí contando, van a adivinar mi edad. No. Quinceañera. No. Bueno, hoy nuestro tema, querida profe, tenemos la historia de Internet en el Paraguay. En este primer bloque vamos a tener tres bloques. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de cambio de paradigmas en el uso de las tecnologías emergentes para la comercialización. En el siguiente bloque un poco sobre el cambio de paradigma en la sociedad del conocimiento y la información, principalmente el caso Paraguay, y el impacto de la inteligencia artificial en el comercio electrónico. Teacher, ¿cómo arrancamos con la historia de Internet en Paraguay? Y bueno, tendríamos que empezar con la historia del Internet Paraguay, que se remonta en 1996, con un convenio de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Asunción, Sí. que viene a instalar su telepuerto dentro de la UNA, y se genera la primera conexión a Internet. Desde 1996, evidentemente la UNA fue la primera institución nacional que tuvo un dominio y por ello fue la representante de la asociación de la ICANN para comercializar los nombres de Internet. Y esto fue un boom dentro de Paraguay. Específicamente hubo ciertas cantidades o ciertos tipos de negocios lícitos y no lícitos, porque nadie conocía el uso de la tecnología en ese entonces. Y en ese tiempo, si no estoy equivocado, las computadoras tenían 64 de RAM, 128 o 256, me acuerdo. Si yo tenía 256 era un ídolo. Sí, y tenías un disco de, qué sé yo, de 500 megas. Si eras mago, más o menos. Si eras mago, y las pantallas eran grandes y todo lo demás. Las letras verdes en QPro. Siempre, todo eso estaba definido, pero resulta ser que para el Paraguay fue un hito esto, porque nosotros como país mediterráneo no tenemos la interconexión fluida con todos los demás niveles de conexión que hay en Latinoamérica. De hecho, este es uno de los problemas geopolíticos de alta demanda dentro de Paraguay, y por ello nosotros somos uno de los países en donde el costo del uso de Internet es muy elevado, ya que nosotros por un canal troncal de San Paulo nos llega por Ciudad del Este la señal, y por otro canal troncal nos vamos otra vez por Formosa. Entonces nosotros compramos esa señal, y en el gobierno de Wasmosy, que data del 2000 más o menos, entonces se hizo una conexión subterránea. Entonces se evitó o se derogó o se hizo una ley en donde todos teníamos que salir por fibra óptica y no por señal satelital como anteriormente hacíamos. Y entonces Conatel administró este tipo de entradas y salidas, y hasta el momento nosotros seguimos dependiendo de esa tecnología.
Si se acuerdan, antes teníamos en Areguá la estación terrena. La estación terrena, que hasta ahora, por ejemplo, hay gente que se va a mirar todas las maquinarias como parte del museo. Pero ya no funciona. Pero ya no funciona, pero están ahí todavía las maquinarias. Y nosotros en la UNA también tenemos todavía nuestras antenitas que tampoco ya funcionan, ¿verdad? Porque ya no conectamos con los satélites. Profe, a ver, un poco de hay un concepto. La gente, o sea, ¿cómo es la conexión? Porque uno estaba mirando, ¿hay cableados subterráneos a nivel marítimo? Sí. ¿O va al éter? ¿Cómo funciona? Porque la gente no sabe. Nosotros tenemos el cableado marítimo, porque nosotros salimos y entramos por San Pablo, que tiene esa tecnología. Sí. Pero en el momento que nosotros cambiamos de proveedor, están los comerciales, que estamos hablando de Tigo, Telecel, sí. Y ellos tienen su propia infraestructura que solamente alquilan, usan como puente general para poder hacer su interconexión básica. Pero en línea general es Copaco, que es el que es nuestra central base. Sigue siendo fibra óptica y San Pablo. Y al final de cuentas, ese cable troncal que nosotros tenemos, que en este momento está siendo administrada, creo yo, si mal no recuerdo, por Teisa, sigue siendo fibra óptica. Y seguimos saliendo por San Pablo. ¿Qué pasa si esos cables intercontinentales, profesor? Intercontinentales. Porque yo una vez vi yo en internet, no podía creer, o sea, viste, uno se hace una película que no, internet, está en no sé, en la estratosfera, qué sé yo, en conexión inalámbrica, pero al fin y al cabo una vez vi, no podía creer, o sea, hay cables que están conectando los continentes, sí, bajo agua. Bajo agua. El punto es que hay bajo agua, eso es para mejorar la velocidad. Nosotros tenemos lo que es vía terrestre y también tenemos lo que es Wi-Fi, ¿verdad? Y las conexiones satelitales que van por puntos de rebotes en todo el mundo. Entonces también se vuelve a hacer esto, puede irse por satélite, puede irse bajo agua, puede irse por tierra y hay muchas rutas para poder llegar a cualquier punto. Y esas rutas son administradas por esta institución que se llama ICANN. Y ahora, hablando un poco de historia y lo que es hoy estas antenas de Starlink. ¿Cómo viene? ¿Viene a competir directamente? ¿No usa ese sistema? Viene a competir. Ya no, o sea, no depende para nada de los cableados intercontinentales. Claro, el servidor de la compañía depende del cable, porque nosotros todos salimos por cable. O sea, tampoco se desconecta sí, eso. No se desconecta eso, solamente que tiene un canal central de alta velocidad y luego distribuye eso las señales con todos sus clientes. La misma cosa que hace Tigo, Claro y todos los demás. Creo que finalizamos en este momento nuestra primera pastilla. Excelente. Y vamos a continuar. Enseguida volvemos, hacemos un pequeño cortecito, vamos a hablar un poco sobre paradigmas en el uso de las tecnologías emergentes para la comercialización, e-commerce, para todos los emprendedores. Excelente, volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta con la profesora hablando un poco sobre el tema de la historia de Internet, un poquitito, marcas, sitios web. Profe, una consulta. Sí. Pues Mirta, para que todas las personas puedan entender, el sitio web es, www.algoncomún.com.py. Uno compra, ¿cuánto cuesta eso anualmente? Ok, uno compra un nombre que le representa a la empresa. Vamos a hacer un ejemplo súper comercial. Sí. Nosotros tenemos abc.com.pi, que no es lo mismo que abc.com, porque abc.com es la empresa de Londres y abc.com.pi, ustedes saben que es nuestro diario de aquí, y todos los medios que tienen ahora ABC, porque también ya se expandió, ¿verdad? Sí. Pero son muy símiles. Entonces tenemos el .com, que es el de Londres, y el .pi, que es de Paraguay. .com es de Londres. De Londres. ¿Solo? Sí, la cadena de noticias de Londres. Ya, perfecto. ABC. Perfecto. Entonces, aquí vino un punto, porque anteriormente esto no se reglamentaba y llegó en el 96 en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y vieron muchísimas empresas
o muchísimas personas que se encargaban de hacer el diseño gráfico que se ponían a comprar los nombres de los dominios. Por ejemplo, compraba rolex.com.pi. Y al enterarse, y como Rolex no hizo un registro de propiedad de marca dentro del Paraguay, entonces tuvo que comprar ese dominio por una cantidad bien interesante, y así se amasaron fortunas de gentes muy conocidas del medio que estaban en la parte de informática, que eso fue un boom entre el 90 y el 2000. Luego vino la normalización y la reglamentación, esto nacional e internacionalmente, y por lo tanto ahí ya se tuvieron en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo el registro de marca. Ya. Y otro tema, profe, cuando uno compra el sitio, para entender bien, ¿verdad? Eso se tiene que hospedar en un hosting que le llaman. En un hosting, en un servidor. Se paga aparte. Se paga aparte. Lo que se paga como una anualidad por usar el nombre de un dominio .pi es 166.000 guaraníes. Y normalmente anualmente. Y el hosting también por lo general se pagan anualmente. Y el hosting varía de acuerdo a la capacidad del servidor que nosotros estamos contratando. Por lo general se contrata en la actualidad todo el negocio que tenga que ver con tecnologías y tecnologías emergentes ya tienen que estar dentro de la nube. No se crea el propio servidor en nuestras casas para tener nuestras bases de datos, para tener una serie de aplicativos que se requiere, por ejemplo, en las microempresas o en las empresas, sino que se compra espacios y los softwares que están ya definidos como plantilla en los servidores. Llámese esto Google, Amazon, ¿cómo se llama? Alibaba, que también está incursionando fuertemente en este tipo de tecnología. Y de la misma forma que se compra y se alquila, lo que hacemos es alquilar un espacio en donde vamos albergando nuestros correos electrónicos, nuestras páginas web, nuestros archivos y nuestras bases de datos de socios, etcétera, lo que nosotros estemos requiriendo para el proceso. Alquilamos inclusive el sistema contable, el sistema de caja, el sistema que maneja el stock, etcétera, que al final resulta mucho más barato el proceso de alquiler, porque es por demanda, quiere decir por la cantidad de datos que nosotros usamos, que comprar uno que es totalmente propietario y que hay que ir pagándole al informático cada cierto periodo de tiempo para que podamos actualizar y siga sobreviviendo nuestro sistema. Ahora, el punto es que cuando uno se casa con una de estas empresas que venden ese tipo de software, entonces también ya es muy difícil hacer las migraciones a otro esquema específico. Estamos hablando de dos grandes potencias mundiales que son Google y que son Amazon, que tienen diferentes temáticas de distribución de negocios para poder apoyar a las empresas restantes. Y si ustedes se imaginan que ustedes para su teléfono están comprando un espacio en la Mac para poder tener sus fotografías, para que no borren nada, imagínense para la empresa cómo es tan importante este tipo de cosas. Además, teniendo este tipo de servicio, por lo general, el dueño se olvida de estar contratándole a un técnico altamente especializado en seguridad, altamente especializado en programación, sino que se va unificando ciertos procesos, se le va enseñando a un personal específico para que pueda ir ampliando las necesidades de la empresa, y esto va construyendo un modelo de negocio. Y la misma cosa, esto se impulsó desde 1990 con la era de la tecnología o la información en las nubes. Al principio, el paraguayo en sí, por forma de pensar, hasta ahora, porque tu mamá o tu papá seguro que tiene un tipo de recelo, por ejemplo, para tener su identidad digital y para poder pagar todo con QR, etcétera. Sí. Entonces, vencer ese paradigma para el paraguayo fue difícil. Hay mucha gente. Mucha gente. Sí. Y mucha gente muy importante que no cree, por ejemplo, o que no quiere depender de la tecnología de esta manera.
Así es. Excelente. Y un temita nada más antes de irnos al siguiente corte. Profe, ¿cuál es la diferencia, así en forma breve, de las páginas web? Pues hay una página que puede tener una universidad, ponele, pero uno no puede comprar nada ahí. Después está la página de un negocio que sí te vende. Hay una empresa que vende productos tangibles. Hay una empresa que tiene su página. Vos puedes pagar y comprar servicios, por ejemplo, un paquete de viajes. ¿Qué tipo de páginas web hay, profe? Y están las informativas y están los que son carros de ventas. Las informativas son aquellas que solamente generan información. Las informaciones, otra vez, tienen cosas que son comprables y cosas que son de open access. Entonces esa otra vez es otra corriente que creció en Europa, en el cual se hace que los accesos sean abiertos, que la información sea para todas, la accesibilidad, la equidad, etc. Y la parte comercial siempre es reglamentado por lo general por el MIC en este país. Excelente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con todos ustedes. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes, con nuestra querida profe Mirta Villagra. Bueno, profe, vamos a hablar un poquitito sobre el cambio de paradigma en la sociedad del conocimiento y la información en el caso de Paraguay, por ejemplo. Ok, y justamente el cambio de eras se vio al uso masivo de Internet, que empezó más o menos en los 90. El movimiento empezó en los 90 y salimos de la era de la industrialización y entramos en la era de la información. ¿Por qué entramos en la era de la información? Porque empezó todo este tema comercial del uso de Internet, el teletrabajo y una serie de cosas, y se necesitaba reglamentar socialmente. Entonces hubo una asociación, hicieron unas leyes y crearon algo que se llama un movimiento que se llama Open Access. El Open Access es aquello que está abierto a todo público, toda información, toda publicación que esté abierto a todo público dentro de Internet para aquellas personas que requieran el uso de esto. Lo único que se pide es la citación de la persona que generó ese conocimiento. Claro. Pero la era de la información se destaca, o es su punto fuerte, la parte económica. La era de la información está globalizando toda la gestión comercial, económica del mundo. Y ahí vino estos movimientos de los teletrabajos, sí, de la movilidad, etc. Entonces la era de la información expresamente maneja todos los indicadores macroeconómicos. En cambio, en la otra corriente, que es la era del conocimiento, porque es la sociedad de la información y el conocimiento, sí, el conocimiento implica que el conocimiento es libre y gratuito para todo el mundo. Anteriormente, uno de los indicadores máximos de pobreza era el analfabetismo, y ahora es la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es la cantidad de personas que no poseen un dispositivo para poder conectarse y trabajar óptimamente dentro de la red y para poder conseguir sus objetivos económicos. Ojo, que hay dos grandes tipos de desconocimiento. Aquella persona que no tiene la conectividad o no tiene el dispositivo, y aquella persona que tiene el dispositivo, que tiene la conectividad, pero no tiene la habilidad de poder usar en forma eficiente, sí, ese tipo de dispositivos, y no tiene una forma de efectivizar sus actividades dentro de la red. Sí. Y al final es el último peldaño de la economía, que tiene que estar pagando todos los servicios y no generando nada. Ahí está. Un tema, el tema del conocimiento. Por ejemplo, el tema del manejo de las criptomonedas, que es un tema boom ahora. Uh-huh. Es un buen negocio. Y aparte, y el tema está, ahora por ejemplo, digo nomás, que hay mucha gente que quizás, como estaba diciendo el profe, tiene los equipos, tiene recursos, tiene la conexión, pero de repente no conoce cómo hacer eso, cómo generar dinero. Porque, ¿qué pasa?
si uno hace un análisis de Pestel, como se suele decir, y vamos a decir, bueno, el ámbito político, el ámbito económico, no te permite tener una máquina para imprimir billetes en tu casa, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si hablamos de lo que es hoy la tecnología, las criptomonedas, uno se hace la pregunta, ¿el ámbito político ha generado alguna normativa legal que prohíba esa actividad? No. Pero al menos acá, en China sí. Ahora, ¿cuál es el drama que yo estoy viendo ahora? Que hay muchas oportunidades de negocios que la gente está desaprovechando por no conocer justamente este tema. Y entonces hay tantas cosas que se pueden hacer hoy, comercialización de productos, cómo vender, cómo comprar a nivel mundial. Y ese conocimiento que nos falta hace que perdamos oportunidades de negocios. ¿Querés que te hable realmente del negocio de las criptomonedas? Sí. Es uno de los negocios que requiere una actualización constante. Sí. Requiere una formación en finanzas. Sí. Porque en caso del contrario, por más que piensen las personas que voy a invertir los 3 millones que se requieren para iniciar el proceso y no se sabe cuándo ir aumentando, cuándo detenerse, por más que el software genere toda la información que se requiere para el movimiento, se necesita conocer las tendencias y la forma que actúa, la fórmula que te genera esto. Porque al final de cuentas entonces va a ser otra vez un negocio tipo triangulación. Los primeros que entraron, los primeros que compraron, los primeros que invirtieron son los que ganan. No, pero esas son las pirámides. Pero la misma cosa pasa con la criptomoneda. Si uno no sabe moverlos. No, claro. Y invertiste vos entraste en febrero, invertiste 3 millones. No continuaste haciendo el movimiento, no moviste la bolsa, por más que el software estadístico te da las posibilidades y te dice, mira, esta es la alternativa 1, la alternativa 2, la alternativa 3, vos tenés que elegir una de ellas. Pero si vos no sos consciente o no tenés la formación de poder elegir el mejor de los ítems que te están dando, o tal vez ninguno de los 3 eran apropiados y había un cuarto que vos tenías que investigar y no investigaste y no tenés la base del conocimiento para eso, entonces vos perdés. Claro. Y seguís manteniendo los 3 millones o tal vez al final del año vayas a ganar 3.700.000. Mientras que los que realmente recogieron el dinero son aquellos que se fueron formando, pudieron ver las crisis del mercado, la baja de tendencia, la alta de tendencia, el intermedio, el producto, etcétera. ¿Cómo se hace cualquier negocio dentro de la bolsa internacional? Porque la criptomoneda es como un negocio en la bolsa internacional. Sí. Entonces yo tengo que saber sobre finanzas y sobre inversión y sobre estadística. Por eso es que el tema del conocimiento es fundamental. No es que te van a decir, acá te pongo la aplicación en tu teléfono y revisa cuáles son las alternativas. Porque realmente para que vos puedas usar correctamente ese software, vos necesitas tener un conocimiento base. Sí. No, y principalmente... Y requiere la formación continua. Claro. ¿Cuál es el paradigma en la actualidad de todos los profesionales que necesitan formación continua? Actualización. Y las actualizaciones. Y cada día es mucho más crítico, porque el que sabe debe de saber más. Porque la tecnología va avanzando en forma... No pide permiso. y la gente piensa que con el ChatGPT o con el Gemini o con cualquiera de esas cosas que dan respuestas genéricas y, ¿cómo se llama?, un poco absurdas, en algún momento van a solucionar su vida, y no es así. A veces no tienen tanto acierto en algunas cosas. Sí. Excelente. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con la última recta final de nuestro programa. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes ya en nuestro último bloque por el día de hoy con nuestra querida profe Mirta Villagra. Teacher, hablamos un poco de inteligencia artificial. Y bueno, si ustedes quieren saber la historia, empezó, señores, como un sistema de ayuda en los años 70. Claro. Sí salió, ¿cuánto? ¿Hace un año? Sí, pero toda la sistematización empezó en los 70. Madre santa.
Y con Facebook se afinó bastante el tema porque esto se llamaba, o es un software que se llama Talk. Y ustedes tienen que en Google tienen un Google Talk, en Facebook tienen un Facebook Talk. Todo es el Messenger de Facebook. Es base de las preguntas y respuestas sistemáticas que generalmente se usa. Y no se usó para fines muy comerciales, o sea, comerciales sí, pero no muy lícitos, que digamos. Éticos. ¿Cómo qué, por ejemplo, teacher? Como que hasta ahora seguramente hay gente que recibe una invitación de amistad de alguien que está en el quinto infierno de los Estados Unidos, que está en la guerra, en Turquía, y quiere hablar contigo. Y tiene $8 millones que te quiere regalar. Pero son todas respuestas estandarizadas, automáticas. Realmente la persona no está hablando con otra, está hablando con una inteligencia artificial, y el cual está aprendiendo de las respuestas de miles de personas. Entonces, de acuerdo a eso, tiene un programa específico que va incrementando su humanización, porque lo que aprendieron con las redes sociales es cuál es la respuesta más genérica del ser humano. No, realmente la inteligencia artificial no tiene la capacidad del proceso autónomo que tiene el cerebro humano. De razonamiento. Sí, razona como nosotros, pero recuérdense que el cerebro se divide en 3 grandes áreas. El área reptiliana, que es el 50% que maneja toda la parte de instintos. El área mamífera, que es el 43% que maneja toda la parte de sentimientos. Y el 7% es el área lógica, que maneja todo el pensamiento lógico del ser humano. Antropológicamente se dice que antes el hombre era un pez, o un lagarto, o un cocodrilo. Socorro. Qué sé yo. Pero nosotros, esto implica que estos son los restos del cual el hombre salió del mar. Pero como el hombre era chico y caminaba en 4 patas, era fácilmente digerible. Ay, éramos rico alimento. Éramos rico alimento, entonces ellos aprendieron a caminar y hubo un salto en la evolución del hombre cuando el hombre aprendió a caminar en 2 patas. Se volvió bípero. Entonces al volverse bípero se desarrolló la parte de mamífero. Anteriormente lo más desarrollado que teníamos era la parte reptiliana, que tenemos 50%. Instintos. Y después nos volvimos mamíferos, nos gustó la familia, vivimos en las cuevas, hicimos los dibujitos, etc. Cuando empezamos a hacer los dibujitos, se despertó algo en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro se despertó la parte del lenguaje. Y el lenguaje generó ese 7% de la parte lógica, y la inteligencia artificial usa ese 7% del cerebro del humano. El resto no tiene, señores, las hormonas, el cuerpo, los sentimientos y todo lo demás que genera eso en el ser humano, que hace que el ser humano tenga una respuesta única. Pero la parte lógica hace que se tenga una respuesta coherente a la situación. Y ahí el tema está en que el ser humano normalmente toma decisiones emocionales en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pero la inteligencia artificial lo que puede replicar dentro de todo el contexto de la inteligencia del ser humano es ese 7%. Entonces, si bien siempre hay esa noticia boom donde dice la inteligencia artificial pudo detectar mejor los síntomas de los pacientes en tal parte, y le superó ampliamente al ser humano. Y por supuesto que le va a poder superar eso, porque antes de eso, 20 años antes de eso, usaron un sistema. El sistema de control médico, en donde la gente hace todo el prediagnóstico, el diagnóstico, el cómo se portó el cuerpo humano, hasta que murió la persona. Y eso se sistematizó.
En medicina se sistematizó, en leyes se digitalizó todo. Sí, y se hizo un sistema de cómo se hace el seguimiento del proceso. Y eso agarra la inteligencia. Y eso agarra la inteligencia. La inteligencia es una inteligencia generativa. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede agrupar la información que existe en sistemas sistematizados. Pero si vos le vas a decirle, ahora quiero que no sé qué cosa, hables al revés y no sé qué cosa, me va a dar esa clásica alucinación de la inteligencia artificial porque no está sistematizado, porque no es una pregunta recurrente, porque no es un caso recurrente. Claro. Entonces, cuando la cosa está sistematizada, por ejemplo, en la contabilidad, en las leyes, en la medicina, sí, que son cosas que ocurren siempre, puede entonces traer la mejor alternativa. Recuérdense, usa un algoritmo donde hay un camino crítico, donde puede encontrar la peor alternativa, la mejor alternativa y el óptimo. Entonces, él puede seleccionar eso. Por lo tanto, cuando uno hace alguna consulta, ¿verdad? Tanto para trabajos prácticos, no digo tanto para tesis, ¿verdad? Para lo que sea, uno tiene que confirmar la veracidad de esos datos, ¿verdad? No. Tiene que confirmar la veracidad de los datos, pero voy a leerle un poquito acá, tengo algo que me gustó mucho. La inteligencia artificial es predecible, quiere decir que si hay una consulta que se repite, entonces él me va a dar siempre la misma respuesta. Hay una probabilidad. ¿No? Él trabaja por frecuencia de respuestas. Estadísticamente él trabaja, si hay 50 personas que preguntan, él me va a dar la primera respuesta, no va a hacer un reproceso por las 50. Entonces las respuestas son homogéneas y son banales. Para que no sea banal la respuesta, el que pregunta tiene que saber dar el objetivo, el contexto, la forma de la respuesta y la forma de verificación de la respuesta para que salga una cosa única. ¿Eso sería el prompt que le llaman? Eso es el prompt. ¿Es la orden que le da? La orden que le da tiene varias etapas. No es la primera etapa de decime cómo se hace tortilla. Y sí te va a decir, pero al final de yo quiero que sea con cebollita de hojas. Claro. Yo quiero que esté muy hinchado. Yo quiero que esté, y yo le vas dando todas las directivas. Y quiero que te comportes como un cocinero profesional de tortilla. Y quiero que exacto. Si no, no hay caso. Ahí les da el rol. Claro. Entonces, todas las inteligencias artificiales necesitan el contexto. ¿Y quién tiene el contexto, señores? Nosotros. Sí. ¿Y por qué nos liberaron a la inteligencia artificial? Porque nosotros le estamos entrenando a su bicho. Nosotros le preguntamos a la gente, a la inteligencia. Sí. Nosotros le contamos cómo se tiene que hacer. Nosotros le damos el dato. Toda la información. Toda la información. Y después dice las señoras un poquito mayores, así de mi edad, parece que mi teléfono es adivino. Yo quiero comprarme un champión y ella me da las propagandas. Y claro, señores, si el dispositivo o no le desconfiguraste, estás escuchando todo lo que vos decís. Claro. Y se guarda otra vez en su quiero propio un zapato proceso. De no sé qué y al toque te aparecen todas claro. los anuncios pagados de ese tipo de productos. Y sí, y eso hace la minería de datos. Ya. ¿Entienden? Y es todo, en realidad, volvemos al bloque anterior en donde nosotros estamos diciendo que la sociedad es la sociedad de la información, porque lo más valioso es la información y porque la información es lo que genera el dinero, más que el producto, más que el servicio. Y a veces más que la verdad. Y cuanto más disperso esté el ser humano y menos pensamiento crítico tiene, más fácil le resulta convencerle. Por lo tanto, ahí viene otra vez las críticas sociales de por qué las músicas son malas, por qué las películas ahora son malas, por qué la literatura no es crítica, por qué el joven no quiere todo inmediato, porque no están procesando una parte cognitiva del cerebro que le permite diferenciar y criticar. Que a veces no hace la inteligencia. La inteligencia artificial nunca te hace. Ese es su punto. Increíble. Bueno, excelente. Hoy tuvimos la compañía de la querida profe Mirta. Espero que no sea la última vez. Claro que no. Va a ser un gusto. Con la profe tenemos que hablar.
sobre negocios, sobre educación, sobre investigación. Ese tema de investigación que es tu plato fuerte también, profe. Tenemos que un día hablar temas sobre revistas de publicación, de revistas científicas. ¿Cómo funciona el...? Con gusto. Me tenés que invitar nomás próximamente. No, ya está. Y bueno, teacher, gracias. Un placer. Un gusto enorme de tener aquí a la profesora Mirta. Bueno, y gracias a todos ustedes también por sintonizar nuestro querido canal, ¿verdad? Entonces, vamos a estar, si Dios quiere, ya enseguida nomás levantando este material que estamos preparando ahora sobre este tema, y en la semana siguiente continuamos, ¿verdad? Con más información interesante. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias a nuestro técnico Rubencito Rodín, que está en los controles de los controles. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos.